Un placer conocerte de Open Delirium Nostri. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, la verdad con muchas ganas de darle caña a Josefina. Acabáis de estrenarla hace muy poquitos días en el Teatro Infante Isabel. ¿Cómo valoras estas primeras funciones? Pues bien, la verdad es que estábamos muy nerviosos con el estreno del domingo, pero la verdad es que hubo muy buena acogida de público, vino bastante gente y yo creo que la obra, que teníamos también un poco de miedo de llegar a Madrid, porque es una obra que en los pueblos de España y descentralizada ha funcionado muy bien, pero claro, llegas a Madrid y no sabes cómo va a ser la cosa. Y yo creo que la primera acogida del primer estreno ha estado bien. Ahora todavía nos quedan cinco funciones. Para empezar a profundizar en el personaje de Josefina, ¿cómo llega a tu vida? Bueno, Josefina era amiga de mi padre. Mi padre comparte con ella una amistad, eran vecinos del pueblo de Orihuela Ujú. y mi padre le ayuda en en todo el trabajo de editorial sobre poemas de Miguel Hernández, le ayuda también ante los intentos de censura franquista a proteger ese legado. Entonces, toda la vida mi padre me ha estado hablando de Miguel Hernández y de Josefina y ha llegado el momento de escribir sobre ello. Después de todo el estudio que requiere hacer una obra de teatro, ¿cómo definirías a Josefina para que la conozcan nuestros espectadores? Josefina era una mujer sencilla, que nunca se dio importancia, pero que sin ella no tendríamos a Miguel Hernández como lo conocemos. Josefina era una mujer de un pueblo, era madre, era costurera, se dedicaba a coser, pero hizo una labor de protección y de conservación del patrimonio de Miguel Hernández ante los intentos de censura y de erradicar con todo el legado de los poemas del poeta. Y también eso la convirtió también en un personaje político, eh, aunque ella nunca quisiera ser política. Personalmente me llama mucho la atención cómo se realiza la documentación previa al empezar una obra de teatro como en este caso. Bueno, en este caso tenía la documentación muy a mano, porque mi padre ha sido biógrafo de Miguel Hernández y de Josefina Manresa, y él fundó la Fundación Miguel Hernández y ha dirigido muchos proyectos en relación al poeta. Entonces, en el trastero de mi casa, de la casa de mi padre, hay 5 estanterías donde solo hay libros relacionados con Miguel Hernández. Entonces, pues era tan sencillo como irme al pueblo y ponerme a leer y hablar con mi padre. Entonces, en este caso he tenido suerte. Luego, la segunda fase de documentación sí que fue entrar en contacto con otros personajes vinculados, que ya no eran mi padre, sino que me pudieran dar otras visiones. Y luego también a través de leer las memorias de Josefina Manresa y de trabajar con nuestro equipo artístico, José Antonio Villegas y Natalia Zamora, para ver un poco qué línea y tenía que ir cogiendo la dramaturgia. En esta obra de teatro se mezcla música, danza, diálogo, poesía. ¿Cuál ha sido el mayor reto de poner en marcha esta obra? Nosotros queríamos de alguna manera hacer una obra biográfica de Josefina Manresa, pero creamos desde un lenguaje escénico contemporáneo y no podemos evitar que nuestros referentes escénicos sean gente joven y gente que hoy en día no, digamos, sigue creando y que piensan también desde la plástica, no solamente desde la literatura. El teatro clásicamente siempre ha sido poner en pie un texto, pero nosotros trabajamos a veces antes creando la imagen que el propio texto. Entonces esto ha sido un poco lo que hemos querido ir haciendo a la vez, ¿no? O sea, de alguna manera crear las imágenes con el iluminador José Antonio Villegas y también crear el cuerpo y el gesto con Natalia Zamora, que es la coreógrafa e intérprete, al mismo tiempo que yo iba escribiendo. En lugar de hacerlo de manera clásica, como escribir un texto y ponerlo en pie, hemos hecho como estos trabajos paralelos de manera individual y luego colectivamente en los ensayos y poco a poco pues he ido tejiendo la obra. Esto ha sido un reto, pero es la manera en la que nosotros imaginamos la obra. Supongo que después de todo esto te llevas una nueva imagen de Josefina y un nuevo aprendizaje. ¿Cuál me dirías que es la máxima enseñanza que extraes de esta obra de teatro? Yo creo que lo primero la primera dificultad, por decirlo así, ha sido intentar ser fieles a la biografía de Josefina Manresa y al honor de Josefina y de Miguel. Y esto también en conversaciones con la nuera y heredera del legado de Miguel Hernández era como algo que no queríamos fallar, no queríamos de pronto inventarnos algo. Pero también lo que nosotros hemos ido haciendo poco a poco es crear nuestro propio lenguaje, que sí que escapaba a la biografía, pero que permitía desde un lugar más metafórico, poético, desde más abstracto, poder, sin faltar a la biografía, permitirnos ciertas licencias en el movimiento y en la música. Obviamente Josefina Manresa no escuchaba rap
o ella no escuchaba un grupo de música bretona actual, sino que ella escucharía pues música popular del pueblo. Pero nos preguntábamos qué pasa si traemos a Josefina hoy aquí y creamos nuestra propia Josefina tal y como nosotros entendemos este legado, que nunca va a ser perfecto, porque al final el teatro es una ficción, pero sin faltar, intentando, respetando los valores biográficos y las fechas, los datos, digamos, más objetivos, darle un punto de lenguaje contemporáneo para que generar este impacto en el espectador. Como me has comentado antes, Josefina estuvo luchando por mantener el legado de Miguel Hernández. Para la gente que no la conozca, ¿cómo me definirías esa labor que hizo para mantener este trabajo? Yo creo que es pura generosidad y como tantas, al final es una cuestión también social, histórica, de lo que las viudas han hecho. No solo Josefina, lo que hacía mi abuela. Mi abuela, cuando mi abuelo murió un año antes de que yo naciera, hasta que ella murió hace 3 años, toda la vida se la ha pasado 26 años recordando a mi abuelo. Como tantas mujeres que guardan un luto, como Bernarda Alba en la obra de Lorca, guardas un luto y lo mantienes hasta el final de tu vida y recuerdas. Al final yo creo que Josefina representa una generación de mujeres de esa época, que son mi abuela, que son muchas abuelas, que su labor es recordar. Y eso es lo que genera memoria, eso es lo que genera memoria histórica, memoria social, el mantener vivo el recuerdo, que yo creo que es algo bastante importante y muy generoso, porque es poner al poeta incluso por delante de ella. Las memorias de Josefina Manresa, el libro que ella escribe se llama Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández. No se llama Recuerdos de Josefina Manresa. Y eso es algo muy característico, porque ella podría haberle puesto Recuerdos de Josefina Manresa, pero ella ni siquiera se daba esa importancia. Ella era viuda de. Y yo creo que esto hay que hablar de ello, de todas las mujeres también de grandes autores que no las recordamos ni sabemos quiénes son, pero que sin ellas, ellos a lo mejor no serían. De ese amor entre ellos y también ese amor por la literatura, por el arte, ¿qué crees de esos valores que nos hace falta a día de hoy en el mundo del arte y de la cultura? Bueno, para empezar, ellos se escribían cartas a puño y letra y podía pasar 3 semanas de una carta a la siguiente. Hoy en día enviamos un WhatsApp a nuestra pareja y decimos, Cari, ¿qué tal? Te amo. Esa espera, ese cuidado, digamos, ese tiempo lento, esa manera de conservar, de hablar desde la calma, de escribir a puño y letra. Miguel, en las cartas de Josefina no las tenemos, pero las de Miguel sí, y él podía pasarse un día entero reflexionando cómo escribir esa carta. Y luego la escribía, la borraba, no, esto era así. Yo creo que lo más chocante, o al menos lo que más a mí me choca, es la manera de comunicarse desde ese amor. Cuando Miguel viene a Madrid y se comunica con Josefina, cómo pasa el tiempo. Miguel llega a un momento en el que le dice, Josefina, tengo el mes de agosto libre, tengo un mes entero libre. ¿Qué hacemos? Quiero verte. Entonces planea 2 semanas con ella y luego Miguel planea 2 semanas irse a pastar ovejas para escribir. 2 semanas él, con un atillo de comida, pastando. Hoy en día, ¿qué escritor se va 2 semanas? Obviamente lo sabrá seguro, pero la manera de concebir el tiempo y de escribir y de comunicarse a mí me parece lo más revolucionario y lo que realmente ves un cambio con cómo es la sociedad hoy en día. ¿En qué aspectos crees que cambia una obra de teatro cuando se trata de un personaje real o cuando es un personaje totalmente ficticio? Bueno, cuando es un personaje real tienes unos límites muy claros. Tú no puedes inventarte el personaje como a ti te da la gana porque tienes que ser fiel a una historia. Y también es lo que también le da rigor a la obra, que no estás haciendo el personaje que quieres. Para nosotros ha sido divertido también ver hasta qué punto podíamos jugar con ese límite, porque cualquier crónica, cualquier biografía pura es un tostón para el público. Tú le pones una biografía de Josefina, esto, aparte de que se le muere su padre, se le muere su madre, se le muere su hijo, se le muere su marido y todos son muertes en su vida, vamos, la primera dramaturgia era así, era como, bueno, pues esto no hay por dónde cogerlo. Entonces empiezas a meter elementos que
permiten un vuelo poético que desde lo onírico, desde lo metafórico, puedes, sin faltar a la verdad, generar otras sensaciones en el espectador. Y para mí ha sido un reto, porque nunca había escrito una obra desde un personaje real, siempre había sido desde la ficción o de mi imaginación. Y hablando más de la figura de Miguel Hernández y también de memoria histórica, ¿cómo valoras la perspectiva que se tiene hoy de la figura de Miguel Hernández? Miguel Hernández yo creo que hoy en día es un referente republicano y un autor de izquierdas, y que se abanderan grandes movimientos republicanos, partidos, pues eso, partidos relacionados con la izquierda, nostálgicos por la Segunda República, y Miguel es un referente de la izquierda. Esto es un problema. Esto es un problema porque el propio Ayuntamiento de Orihuela no quiere tener el legado de Miguel Hernández allí. Es un problema porque Vox ha censurado versos de Miguel Hernández, ha quitado las pintadas que había en Orihuela. Incluso esta obra que nosotros intentamos representar depende del color político del ayuntamiento, nos la compran o no. Por hablar claramente, así de claro. Es una obra que habla de un poeta de izquierdas, por lo tanto, si yo soy Vox, no te la compro. Es así de fácil. Y nos ha pasado con varios ayuntamientos. Entonces, es una pena, porque al final, más allá de la ideología, está la literatura. Y es lo bonito de Miguel Hernández. Miguel Hernández tenía un pensamiento conservador en Perito en Lunas. Es que tú lees los poemas de Perito en Lunas y ves que es un pensamiento católico y conservador. Tiene, obviamente, una fuerte carga republicana y revolucionaria en el resto de poemas que escribe sobre la guerra, pero es una pena que se encorsete, y sobre todo que la derecha esté utilizando estas herramientas para censurar obras de teatro, que ya estamos viendo que está pasando. ¿Cómo crees que se puede revertir esta censura de instituciones como, por ejemplo, los institutos educando a los jóvenes? Eso sería la leche, la verdad. Sería la leche poder que se pudiera hablar de literatura y se pudiera hablar de política más allá del pensamiento de cada uno, sino de una manera como más, no sé, objetiva y generando pensamiento crítico. Nosotros, precisamente, una de las ramas del proyecto de Josefina es poder llevarlo a institutos, porque Miguel Hernández es un autor que entra dentro del currículum de la ESO, de tercero o cuarto de la ESO creo que está, y entonces queremos llevar a Miguel Hernández a los institutos. Lo que pasa es que, bueno, el mecanismo de programación en institutos a través de los profesores de literatura es bastante tedioso generar este mecanismo de programación, pero una de las líneas que queremos hacer es eso, porque al final es un autor que se estudia, que los chavales van a ver, que leen, que les puede gustar, y si encima lo ven representado en una obra de teatro, pueden interesarse todavía más. Y gracias a obras como la vuestra, como por ejemplo que también compartís cartelera con Para la Libertad, ¿cómo crees que se alinean estas dos obras de teatro que hablan de la figura de Miguel Hernández? Bueno, al final hablar de un poeta, de una figura real, es darle voz, es darle difusión a Miguel Hernández, y yo considero que todo lo que sea hablar de la memoria y de la historia es positivo, porque al final, ante, digamos, estos mecanismos políticos, sobre todo de la derecha, que lo que intentan es no hablar de Franco, porque, bueno, qué pesados hablando de Franco, o sea, como negar el pasado sin reconocer que somos quienes somos por de dónde venimos. Cualquier manifestación artística sobre Miguel Hernández y sobre lo que tenga que ver con la memoria histórica, yo creo que es positiva. Vamos a ir a verla justo el musical de la semana que viene, o sea, todavía no he tenido la oportunidad de verla, pero por lo que he podido ver, yo creo que es una buena obra, y que compartimos también parte de este legado sobre Miguel y sobre Josefina, que, bueno, ya te contaré. Y para finalizar, ¿dónde os pueden ver nuestros seguidores? ¿Cuáles son las próximas fechas para que no se pierdan esta obra de teatro? Pues todos los domingos de mayo a las 5 de la tarde y el primer domingo de junio vamos a estar en el Teatro Infanta Isabel a las 5 de la tarde. Todos los domingos de mayo y el 1 de junio a las 5 de la tarde en el Teatro Infanta Isabel. Es muy buen plan para quedar para comer con tus amigos, tomarte un cafetito y venir a ver la obra en el Teatro Infanta Isabel en el centro de Chueca. Pues ha sido un placer charlar contigo. Igualmente. Muchas gracias.